vamos a hablar de un tema que es, déjame decirlo así, un verdadero dolor de cabeza entre ambos países, entre México y los Estados Unidos. El tema de la seguridad, en muchos sentidos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que exigimos al gobierno de los Estados Unidos que pare el tráfico de armas hacia México y los Estados Unidos piden que México deje pasar drogas a los Estados Unidos? Es parte apenas de un minúsculo, tema de lo enorme que es esta situación de la seguridad. Y bueno, justamente para platicar de ello, tengo el gusto de recibir vía telefónica al coronel en retiro, Sergio de la Peña, coronel de los Estados Unidos y buen amigo de Mega Noticias TVC. Coronel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás, Paco? Bien, bien, como siempre, con el gusto de recibir tu opinión. ¿Cómo ver este tema de la seguridad en medio de un proceso electoral tan especial en los Estados Unidos, coronel? Yo lo que pienso en el caso de la seguridad es que si estamos hablando de todo lo que tiene que ver con defensa y agencias de orden público, esa relación es institucional. Eso va a continuar. Por ejemplo, todo lo que sucede entre la política no tiene tanto el impacto cuando estamos hablando de las Fuerzas Armadas de México y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es lo que para mí me correspondía hasta hace 3 semanas cuando era subsecretario adjunto de defensa en el Pentágono. Y lo mismo sucede con las agencias de orden público. Sabemos que hay grandes retos que tenemos que enfrentar con el flujo de armas de los Estados Unidos a México y el flujo de drogas de México a los Estados Unidos. Eso es algo que constantemente tenemos que trabajar porque sabemos que este flagelo tiene que ser algo hecho en conjunto. Ahora, esa relación se mantiene, esa permanece. No importa quién entre o quién salga, eso va a permanecer más o menos igual. La manera en la cual se está tratando, obviamente, es lo que se trata en las elecciones, cuando vemos cuál es el control de migración que está entrando a los Estados Unidos. A veces no se toma en cuenta que cuando uno no tiene control sobre las fronteras, no sabe uno quién está entrando, porque también hay gente, como hemos visto, con lo que está sucediendo actualmente en Europa con el terrorismo. Gente puede entrar y si uno no tiene control de las fronteras, pueden provocar todo tipo de daño, como lo que nos sucedió para el 11 de septiembre. Así que tiene uno de la perspectiva de qué es lo que quiere decir el impacto de seguridad y defensa. Sí, ahora que estabas mencionando todos estos datos, tenemos que apuntar, coronel, y no podemos dejarlo fuera, lo que ha pasado en las últimas semanas en la relación México-Estados Unidos, primero con el tema de la DEA, la intervención, el trabajo de los agentes de la DEA en territorio mexicano, y por el otro lado, la captura allá en California del general, del exsecretario de Seguridad, del exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos. ¿Cómo verlo en perspectiva? ¿Hay intromisión? ¿Faltó comunicación? ¿Hay, déjame decirlo, un dejo de duda de los Estados Unidos en cuanto a la rectitud del gobierno mexicano? Sí, en este caso, no sé yo todos los temas que tienen que ver con la parte de la Agencia de Orden Público. Eso fue un acto que se llevó a cabo por agencias de orden público que viene siendo las fuerzas policiales de los Estados Unidos. A veces ellos tienen ciertos controles que no divulgan al resto del gobierno porque en casos de este índole ellos tienen las evidencias y típicamente cuando eso sucede ellos son los que tratan. Obviamente esto tiene cierto impacto, pero uno es considerado inocente hasta que es comprobado culpable. Entonces, obviamente en situaciones así tiene que resolverse entre las cortes, que si tiene un impacto, claro, que si se comprueba que fueron actos cometidos ilegales, aquí en los Estados Unidos la persona que la hayan cometiendo actos ilegales, obviamente es algo que tiene que entregarse a la justicia y la justicia tiene que determinar qué es lo que va a suceder. Pero yo pienso que lo más importante es que la relación institucional continúa. ¿Y en el caso de la DEA, de la intervención de la DEA? En eso, yo no tengo los detalles, qué detalles tenía la DEA.
Entonces no me gusta dar opiniones sobre cosas en las cuales no siento un nivel de profundidad para poder opinar sobre ellas. Vámonos al tema de la seguridad interna en los Estados Unidos, situación que ha sido polémica, sobre todo durante esta administración, con el tema también de las medidas antirracistas, toda esta situación que finalmente genera mucha polémica y que seguramente va a tener un puntaje dentro de este proceso electoral. Yo pienso que lo que pasa con eso del racismo, yo soy un ejemplo en qué es lo que puede suceder en un país. Yo soy inmigrante de México, yo nací en Chihuahua. Mis padres, mi padre nunca aprendió español, nunca aprendió inglés, ni mi madre. Mi papá nunca fue al colegio un día en su vida. En una generación ahora tengo los cargos que he tenido. Así que el racismo depende en cómo lo quiere manipular uno. En el caso de la gente de Black Lives Matter, obviamente todas las vidas tienen valor, pero lo que ellos juzgan y acusan no tiene las evidencias necesarias para comprobarlas. Eso es más bien un movimiento marxista que quiere atraer a gente para que esté en contra de los Estados Unidos, porque tiene una agenda que es completamente opuesta a la estructura básica de lo que es los Estados Unidos. Y ese es el problema que tenemos, porque cuando uno ve lo que hace Black Lives Matter y tiene interpesados entre ellos a gente de Antifa, es el brazo armado de un movimiento político, y ese movimiento político nunca ha sido condenado por el Partido Demócrata. Uh-huh. Así es. Así bueno, que si quieres, mira, deja nomás una comparación. Si ves lo que pasó en Chile hace un año en octubre, fue muy parecido. Ellos tenían gente como Antifa que salía y cometía los actos de terrorismo que hicieron en la destrucción de 40 de 70 estaciones del metro, que utilizaban las turbas, la gente que salía a las calles como escudos humanos. Lo estamos viendo aquí también. Así que ese es un movimiento internacional que tiene enlaces por donde quiera. Y si uno ve la doctrina de ellos, es una doctrina marxista. ¿Quién gana este proceso electoral, coronel? Yo pienso que va a ganar el presidente Trump, pero va a ser algo que posiblemente dure un tiempo para determinarse. Todavía hay estados en juego, pero yo pienso que el entusiasmo está al lado del presidente Trump. Coronel Sergio de la Peña, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC en esta cobertura especial. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Muy buenas noches.